Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Jesucristo, una verdad espiritual. Y tengo aquí unas notas bien cortas, dos diferentes puntos, y cada punto representa un punto de vista de Jesucristo. El primero es, vamos a mirar a Jesucristo desde un punto de vista histórico. Y en el segundo vamos a mirar a Jesucristo desde un punto de vista espiritual. Así que comencemos y te pido que tomes unos minutos y si puedes escribir en los comentarios cuál es tu perspectiva de Jesucristo. ¿Lo ves como una figura histórica? ¿Lo entiendes como una figura y persona tal como la Biblia lo enseña en los evangelios? ¿Cuál es tu definición de Jesucristo? ¿O no existió y es un invento de los judeos romanos en la historia? Y te pregunto pues porque me gustaría conocer para crear un diálogo, que estos videos nos puedan ayudar en cualquier parte del mundo a crecer. Entonces, que podamos dialogar. Yo a través de estos videos, en realidad lo que comparto es lo que por un tiempo he estado indagando y es como decir el punto de vista que tengo, pero siempre estoy dispuesto a dialogar. Mi interés es continuar creciendo en esta vida, entendiendo mejor las realidades que me han influenciado y que nos influencian en nuestro contexto y en nuestro mundo presente. Entonces, vamos a mirar el primer punto de vista, la primera forma en cómo veo a Jesucristo según la historia. Y te comparto, un judío del primer siglo, un místico. ¿Y a qué me refiero con esto? Naturalmente, que hace más de 2000 años, en el primer siglo, hubo una familia donde tuvo un hijo, donde a este hijo fue educado en las tradiciones judeo-hebreas. Y esta persona creció, pero después, basado en el contexto del mundo del primer siglo y en el trasfondo histórico, pues esta persona que en la historia llamamos Jesucristo, Yeshua, yo considero que hubo un judío en el primer siglo que además de naturalmente conocer de sus rabinos, de sus historias, de su literatura, de sus interpretaciones, de sus promesas, de sus pactos, de su pueblo y la exclusividad de su pueblo, de su templo, de sus fiestas, de sus normas, leyes, mandamientos, todo lo que hasta el día de hoy formaliza a la tradición judeo-hebrea. Considero que en la historia del primer siglo hubo esta persona, pero que esta persona a la misma vez, basado a la historia que antecedía las historias del pueblo judeo-hebreo, pues tenemos historias de origen oriental que era una fuente de enseñanzas para la unión con la divinidad. Y por eso las enseñanzas místicas orientales. Y eso históricamente era un trasfondo histórico para el pueblo judeo-hebreo. Y por eso este Jesús, el Jesús histórico, en mi versión, fue un ser humano, un judío de nacimiento, que después, en su adultez, conoció, estudió, aprendió y se desarrolló en la sabiduría espiritual oriental. Y por eso vino a ser un místico.
¿Y qué es un místico? Y toma unos minutos y busca en Google cuál es el significado de ser un místico. Y te darás cuenta que un místico es una persona que procura unirse a la realidad absoluta. Una persona que vive en unión con lo que llamamos Dios. Y por eso pongo a Jesucristo, a una persona en la historia que desarrolló dentro de su ser ese nivel de conciencia sobrenatural como un místico. Y después vino a los suyos en el primer siglo a enseñarles de estas verdades espirituales, a enseñarles a cada uno de sus audiencias a cómo trascender, a cómo autodominar su propio ser, su mentalidad egoísta, y cómo entonces encontrar y descubrir dentro de sí mismo una mejor forma de vivir. Cómo vivir en paz, en armonía, en felicidad. Lo que él en su evangelio, en su buena noticia, llamó el reino de Dios. Unión con Dios. Unión espiritual que se desarrolla a través de el entendimiento, a través de entonces un cambio de la manera de pensar. Y por eso veo a Jesús, a un ser humano, y basado en lo que he estudiado, tengo el conocimiento de, porque puedo decir, bueno, yo creo que existió esta persona. Puedo decir eso, creo que hubo una persona así en la historia. Pero también basado a lo que tenemos en los evangelios como evidencia, y voy a hablar de eso, claramente nos muestra que sí hubo un ser humano del cual estas historias se desarrollan. Y por eso no creo, si no estoy seguro de que este ser humano existió. ¿Cuál fue su nombre? Basado a la historia lo llamamos Yeshua, o por eso en este video y como a través de mi canal aquí en YouTube, Universidad Cristo, Jesucristo. Pero entonces a una persona como tú y como yo, que elevó su nivel de conciencia, desarrolló una armonía interna entre sus pensamientos y deseos en unión con el espíritu de la vida. Es como decir, en unión con la rectitud, en unión con la justicia, con el amor, con la paz, con la verdad, con la perfección y la pureza. Una persona que entonces siempre en su presente estaba bien alerto, despierto, consciente, atento a su ahora. Porque en ese estado, un místico es la persona que en unión con Dios, en unión con la divinidad, en ese nivel de conciencia que ha desarrollado en sí mismo, es la persona que en todo y en todos ve a Dios. Y por eso, místico, en unión con Dios. Y ese nivel de mentalidad fue lo que él vino a impartir, a enseñar a otros a cómo crecer, dejar atrás su vida centralizada en su naturaleza egoísta y a cómo entonces entrar a un nuevo nivel de vida, a ser místicos, a ser Cristos, a descubrir ese reino de Dios, a descubrir ese potencial que estaba escondido
que eran ignorantes de ese potencial interno, de ese poder vivir una vida en rectitud, en bienestar, en felicidad. Y que ese reino, ese cielo o el reino de los cielos no se encontraba en ningún lugar exterior, sino interior. Y ahí vemos esa primera versión de Jesucristo, de acuerdo a cómo lo entiendo históricamente. Entonces te comparto la segunda versión de Jesucristo, y es el Jesucristo divino del Evangelio. ¿Y qué nos representa? ¿Qué significa? Entonces, a este Jesucristo que vemos en los evangelios, en el Evangelio de Marcos, que vino a ser el primer evangelio escrito, según los eruditos, según la academia, según los historiadores. Entonces, ese Jesucristo es un personaje. Es un personaje en una historia de origen espiritual. Y toda la historia de origen espiritual tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la audiencia. Es una serie de enseñanzas para entonces quienes las escuchan se identifiquen con la realidad del personaje, de cada historia y de los personajes en cada historia. Porque entonces cada evangelio, como estamos hablando del Evangelio de Marcos, como el primero que históricamente, según los eruditos y la academia y los historiadores, como decía, y los biblistas, reconocen que fue el primer evangelio, pues entonces este evangelio como una enseñanza espiritual. Y aquí voy entonces a unir la realidad del Jesús histórico. ¿Y por qué entonces yo lo veo de esta forma? Y el Jesús como el personaje en el evangelio, en esta buena noticia. Y por eso yo digo que sí, entiendo. Y pasé de creer en Jesucristo a conocer, basado a la historia y las verdades que vamos a compartir y nuestro presente, esta realidad espiritual, como el título, Jesucristo, una verdad espiritual. Entonces, una verdad espiritual se necesita comprender. Volvamos al Jesús histórico. Vemos a un místico, a una persona que cuando aprendió la sabiduría espiritual oriental de unión con Dios, y como aquí en mi canal YouTube tengo muchos videos donde hablo del tipo de enseñanza espiritual que provienen del oriente. Vemos a una persona que al tener tal iluminación, tal mentalidad de unión con Dios, de unión con el espíritu de vida, unión con la rectitud, unión con la paz, unión con la justicia y la verdad. Entonces, ese mismo espíritu, sentir y vida, no tan solo lo enseñó con lo que llamamos tradiciones orales, con enseñanzas, con cuentos, con historias, con parábolas, pero también lo enseñó con su estilo de vida. Tenemos a la audiencia en el primer siglo,
llamemos a la iglesia, a seres humanos, que entonces lo que recibieron fueron enseñanzas orales, fueron poemas, recibieron cuentos, recibieron historias, recibieron parábolas, tradiciones orales. Por eso vemos que en la historia no tenemos ningún evangelio que Jesucristo haya escrito. ¿Por qué? Por esta verdad. Una tradición de que cuando una persona, un maestro, un místico iluminado, empoderado, con la sabiduría de cómo vivir una vida justa, pura y verdadera, una vida balanceada en el mundo presente, entonces impartió esa sabiduría con aquellos que auténticamente deseaban recibir, deseaban conocer, porque deseaban cambiar. Y entonces vemos que a través de esa tradición oral, a través de las enseñanzas espirituales, para que transformaran el espíritu interno, la naturaleza humana, y que se formara dentro de esta iglesia, dentro de estos seres humanos, un nuevo espíritu, un nuevo sentir, una nueva motivación, una nueva voluntad que solamente podía nacer a través del conocimiento, a través de una nueva información que tuviese el poder, ¿ves? Un mayor poder para entonces elevar a la mentalidad, al sentir, a un nivel más alto. Y ahí vemos esas enseñanzas orales. Y vemos que entonces la iglesia del primer siglo, estos discípulos, personas, así fueron instruidos. Y por eso el Evangelio de Marcos, como el primero de 4 evangelios, entonces nos cuenta. Es un cuento de origen espiritual. Porque como la vida de Jesús, la vida de Jesucristo, se está contando a través de muchas situaciones que pasaron en contexto histórico, y se está entonces lo histórico. Se está utilizando ahora un lenguaje metafórico para entonces dar a conocer verdades de la vida natural con un lenguaje figurativo. Y eso es lo que cada evangelio es. Cada evangelio, Jesucristo en cada evangelio es un personaje. Y este personaje representa la divina conciencia formada en el ser. Representa la divina sabiduría, y por eso hago así, porque representa una verdad histórica, espiritual, que a través de la humanidad ha sido la fuente de vida. Y esta fuente de vida llamamos Dios. Llamamos la fuerza absoluta divina. Llamamos la vida, la rectitud, la justicia, el bienestar, la paz, el amor. Entonces, es el ser humano
que viene a descubrir esa mente en su ser. Ese espíritu divino se forma dentro de su ser. Y los evangelios entonces nos cuentan a través del personaje Jesucristo ese espíritu. Por eso vemos que ese espíritu es supremo. En el libro de Marcos, desde el primer capítulo, tenemos incidentes donde personajes endemoniados. ¿Por qué? Porque nos está ilustrando metafóricamente una verdad trascendental. Lo que naturalmente sucede dentro de seres humanos cuando una nueva voluntad surge, un nuevo deseo, esa nueva chispa, ese despertar, cuando desde dentro del ser humano se descubre ese lugar secreto, ese lugar divino dentro de uno, ese lugar donde la pureza es en uno y que uno lo desconocía, porque naturalmente desde que nacimos en un sistema sociopolítico, gubernamental, tradiciones, donde desde que nacimos nos condicionaron a muchas realidades del mundo exterior. Y desconocíamos este lugar interior. Y Jesucristo representa esta verdad espiritual. Representa ese lugar de pureza en uno cuando se descubre, cuando se despierta, cuando resucita, cuando se le escucha, cuando se le hace caso, cuando se sigue. Es esa versión de ti en pureza, en verdad, en rectitud, en bienestar, en buena voluntad, en amor, en respeto, en honestidad. Es esa voz en ti que antes no tenía y que ahora esa voz, mente, versión, tu nueva identidad es en la vida. Y el Evangelio, esta buena noticia, Jesucristo como un personaje a través de los Evangelios, por eso nos revela cómo históricamente tenía que ser rechazado. Porque lo que está expresando es cómo naturalmente seres humanos rechazan al Hijo de Dios. Rechazan por su ignorancia de sí mismo, por no conocer la pureza en ellos, el bienestar, la verdad. Entonces, naturalmente, a través de sus acciones y las acciones que vienen de pensamientos, matan al Hijo de Dios, crucifican al dador de la vida. Y a través de los evangelios, la historia de Jesucristo, como un poema espiritual, nos revelan a través de los muchos sucesos, con un lenguaje metafórico. Por eso tantas ilustraciones, imágenes, que cuando uno hace una pausa y decide
comprender, profundizar en lo que esta imagen me está queriendo enseñar, que representan cada uno de los personajes en esta historia. Y más aún cuando entonces uno decide hacer una lectura espiritual, cuando uno decide comprender este lenguaje metafórico, comprenderlo que es un lenguaje que me está hablando directamente a mí, a ti, en nuestro presente, por ser enseñanzas espirituales. Su contenido es eterno, siempre aplicable en cada contexto cuando la persona comprende el significado de las imágenes, lo que ilustran, lo que los símbolos enseñan, lo que las figuras contienen. Y entonces a través de los personajes nos podemos ir identificando que son historias que tienen que ver con nuestra naturaleza. Y necesitamos entender todas estas verdades espirituales en contexto histórico. Pero naturalmente, como todos los seres humanos, independiente de qué época, por ser enseñanzas espirituales, tienen que ver con las fuerzas, los espíritus, son las fuerzas internas que dominan al ser humano. Los pensamientos, los deseos, las emociones. Y por eso, dependiendo de qué mentalidad se desarrolle, así serán los frutos que la vida producirá. El Evangelio como buena noticia es para elevar la mentalidad a ese reino sempiterno, al reino del Padre de justicia, de verdad, siempre presente, a ese estado de paz, felicidad y contentamiento que siempre está presente. Entonces el ser humano que va a través del conocimiento, entendimiento, aplicación y práctica diaria de nuevas virtudes, de nuevas acciones, que gradualmente va a ser la persona que puede producir unos nuevos frutos, puede producir unas justas acciones, porque gradualmente su mentalidad va cambiando. Una persona naturalmente no puede dar lo que no tiene, y por eso se requiere el conocimiento. Por eso vemos en la historia Jesús diciendo, según la historia, Jesucristo siendo crucificado en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona que no sabe lo que hace es un ignorante. Y una persona en su ignorancia hace lo que según su estado, su mentalidad, le permite. Y si la persona está en este estado natural aquí y sus acciones son aquí, y en ese estado ignorancia, el producto de sus acciones está fallando a la marca, está pecando, está haciendo lo erróneo, entonces se requiere una información que lo motive a cambiar, que lo pueda educar, enseñar, para que a nivel de la comprensión pueda entonces cambiar y pueda dar algo totalmente diferente, porque ahora tiene, se le ha revelado algo, ahora entiende una nueva verdad. Y ahora esa nueva verdad lo eleva a un nuevo nivel de entendimiento.
por el conocimiento obtenido que los responsabiliza ahora. ¿Para qué? Para hacer. Y para entonces producir, dar, emanar, sacar, vivir, manifestar lo que antes no podía. Y por eso estas historias nos elevan a ese nivel de comprensión. Y por eso tenemos a dos Jesucristo, el histórico y Jesucristo, el personaje de la literatura, que cuando nosotros, como decía, indagamos en cada una de las imágenes, ilustraciones, historias y procuramos comprender su significado espiritual en el lenguaje metafórico, podremos entonces ver cómo estas historias nos hablan directo a nosotros. Podremos entonces entender en contexto histórico la iglesia del primer siglo a seres humanos como tú y como yo, que escucharon a un judío místico, a quienes reconocieron que él vivía, que esta persona, basado a su estilo de vida, demostraba un nivel de conciencia sobrenatural. Y vinieron a escuchar muchas historias. Y vinieron a entender principios de la vida natural. Para cómo entonces, a través del entendimiento de la realidad de la vida y de lo que verdaderamente tiene valor en la vida, entonces seres humanos, después de su proceso, continuaron las mismas tradiciones, así como recibieron enseñanzas de un hombre natural, un judío místico del primer siglo, así como recibieron enseñanzas orales. Así entonces fue como la iglesia del primer siglo proclamó este evangelio, esta buena noticia, donde siguieron enseñando unos a otros a través de cuentos, a través de historias, a través de poemas, a través de parábolas. Enseñanzas espirituales, sabiduría de la vida natural a través de un lenguaje metafórico. Y cuando uno discierne lo espiritual espiritualmente, entonces uno crece en el entendimiento de verdades eternas. Y esto nos ayuda en nuestro presente a comprender este espíritu universal y a comprender a Jesucristo como una verdad espiritual que necesitamos conocer, comprender y crecer en nuestro entendimiento de acuerdo a las verdades históricas. Está la interpretación de Jesucristo de acuerdo a la teología, a la fe, a las tradiciones judeo-romanas cristianas del mundo occidental. Conozcamos la historia y conozcamos a un Jesús en el primer siglo, un místico, y leamos los evangelios con lentes orientales para que conozcamos y vivamos conforme al mismo espíritu de unión, a ser místicos unos con Dios en todo lo que hacemos, porque en tal unión lo único que vemos es la divina presencia de Dios en todo y en todos.
Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.